investigador y analista que se define a nivel profesional como un facilitador de procesos de desarrollo interior. No sé ni cómo pude acabar diciendo tanto ahí. Félix Onpanera, desde la ciudad hermosa de México. Félix, ¿estás por ahí que nos estás escuchando? Atentamente, Mario. Buenas noches. Un gusto estar contigo en tu programa y con la audiencia de la W. No, pues gracias por estar con nosotros. Para los que no saben, el tema que yo quiero que desarrollemos el día de hoy es un tema que para muchos aquí en Estados Unidos ha sido un tema muy, muy controversial. Por ende, en todo el mundo, claro. Y es el tema que tal vez han escuchado muchos. Es un tema que se llama Nueva Orden Mundial. ¿Qué será esta nueva orden mundial? ¿Será que todos estamos desordenados y que necesitamos que una paliza que nos corrijan? ¿Qué será esto del nuevo orden mundial? Hace mucho escuché a un tipo que me dijo, ¿sabes qué? Mira, si tienes $1, un billete, es más, vamos a hacer la prueba. Todos los que están escuchando, si tienen $1, el billete de $1, atrás del billete de $1 tiene una pirámide. Y por encima de la pirámide tiene unas frases o una frase o unas palabras en latín, que es Novus Ordum Seclorum. Félix, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué quiere decir Novus Ordum Seclorum? Pues precisamente lo que tú estás diciendo, Mario. Curiosamente, en la parte de arriba de esa pirámide hay un triángulo y ese triángulo tiene un ojo. Y todo esto tiene una simbología muy importante que nos remite hasta la cultura egipcia, pero que ha sido muy utilizada sobre todo por las sociedades secretas, en particular por la masonería, que es la que pues prácticamente construyó la economía de Estados Unidos, y que se asocien estas palabras del nuevo orden mundial, dicho en latín, como tú lo decías, a estos símbolos, pues ya bien nos puede empezar a acercar o a introducir al tema, en donde pues en realidad no somos gobernados por quienes nos dicen. Y ya que pusiste el tema del dólar en la mesa, sugeriría a la audiencia que nos esté escuchando que ya que está buscando la pirámide, el ojo y estas palabras en latín en la parte posterior del billete de $1, busque también quién hace el billete, quién firma el billete, y se van a encontrar ahí con que es la Reserva Federal. Sí. Y cualquiera me dirá, bueno, sí, genio, ¿y eso qué? Bueno, que todos creemos que al ser federal, pues pertenece al gobierno y es un organismo o una institución gubernamental encargada de, pues, regir la impresión de los billetes. Pero pues no es así, y quizás muchas personas ya lo sepan, pero pues valdría la pena empezar a enmarcar este cuadro, este tema en este cuadro precisamente. Diciembre de 1913 se presenta una iniciativa de ley en el Congreso de los Estados Unidos para que la Reserva Federal fuera quien tomara el control de la impresión de los billetes en la economía más importante del mundo, que es la de los Estados Unidos. Ahora, estos son los que mandan, ¿no? La Reserva Federal es la que manda todo lo que es en cuanto al dinero en efectivo. Efectivamente, pero no pertenece al gobierno. Pertenece precisamente a 13 bancos privados. Le pusieron el nombre de federal para que cualquier persona asociara el nombre con que es el gobierno quien está detrás, pero en realidad son 13 bancos privados que le prestan dinero al gobierno de Estados Unidos y después le cobran un interés altísimo porque nadie lo regula. ¿Quién va a regular algo federal? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, cada devaluación, cada guerra, cada crisis y todo lo que sucede, el dinero sale de los bancos, se lo prestan al dinero y quienes terminan pagando esa deuda son los contribuyentes con su trabajo. Es decir, todas las personas que pagamos impuestos en cualquier parte del mundo estamos pagando esa deuda trillonaria ya en el caso de los Estados Unidos. Claro. A ver, Félix, una pregunta.
¿Qué es lo que hay detrás de, digamos, del dinero, en este caso del dólar, que lo respalda? ¿Que no era oro? Tú lo has dicho, era. Normalmente fue así en cualquier economía. Voy a poner un ejemplo para que cualquier persona pueda entenderlo. Si yo tuviera 10 lingotes de oro, entonces pondríamos un valor a ese oro, porque no iba a andar cargando con mis 10 lingotes de oro en la bolsa del pantalón. Entonces, pues era mucho más práctico llevar un papelito o una moneda que equivalía a esos 10 lingotes de oro que yo tenía. Las personas llevaban los lingotes de oro al banco, el banco los cuidaba y entonces el banco decía, bueno, tengo 10 lingotes o 100 lingotes o 1000 o 1,000,000 y valen tanto dinero. Y así pasaba también en las arcas de una nación. Tanto oro tenías, pues tanto dinero tenías circulando en el país. Ahora, a partir de la creación de la Reserva Federal hace ya 100 años, pues resulta que ya no es el oro el que respalda el dinero. En realidad, la Reserva Federal es nada más una gran fábrica de billetes que no valen nada. Son papel pintado. Y lo que está sucediendo actualmente es que justamente China y Rusia están comprando cantidades exorbitantes de oro y están empezando a respaldar sus monedas, en sus respectivas monedas, los rublos y los yuanes, en oro. Sí. Por lo tanto, eso vale más que el dólar. Inclusive, ¿qué no tenemos en esta semana o hace 2 semanas que China nos sobrepasó como el país número 1 ahora en cuanto al manejo de dinero? Efectivamente, porque además pues surge otra cuestión que también vale mucho la pena tomar en cuenta, es los famosos petrodólares. Cualquier país que quisiera comprar petróleo en el mundo, y quienes nos escuchan entenderán que el petróleo pues es la fuente de energía más importante, no la mejor ni la más ecológica, pero sí la más importante en el mundo. Quien quisiera comprar petróleo tenía que comprarlo en dólares. No te aceptaban ninguna otra moneda en la ventanilla para ir a comprar el petróleo. Por eso es el famoso petrodólar hacía tan poderoso a Estados Unidos y por eso tanto su interés en países, por supuesto, como México, Venezuela, Ecuador y ni se diga el Medio Oriente, ¿verdad? Claro. Ahora ya tiene los yuanes, la moneda china, algunos países árabes, los que no están aliados con Estados Unidos, ya empiezan a aceptar yuanes y rublos a la hora de comprar petróleo. O sea que empiezan a hacer negocio, con la moneda de ellos, dejan el dólar. ¿Y qué podría significar esto para nosotros? Pues una devaluación brutal como nunca en la historia reciente de los Estados Unidos. En realidad podríamos estar hablando de que la economía de Estados Unidos está en picada, y no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que dependen de él económicamente. Voy a poner un ejemplo. En México, hasta hace 15 días, un dólar costaba 13 pesos con 20 centavos, 13,50 y por ahí se le estaba llevando. De 15 días para acá no baja de 14 pesos y ha llegado a estar hasta 14,60. Esto, amén de la crisis que atraviesa México en todos los órdenes, también obedece a los precios del petróleo y el petrodólar que está en franca caída. Sí. Increíble, increíble. Aquí en los Estados Unidos estamos disfrutando, entre comillas, ¿ok, Félix? Entre comillas estamos disfrutando de el precio de la gasolina que ha bajado. Y qué bárbaro, yo tengo años de no ver la gasolina al precio que está ahorita. Sé que esto está afectando muchísimo a un país muy conocido que se llama Rusia. ¿Qué podría significar también esto? Que el precio aparente de ser que nuestra economía está bien, o será una cortina de humo. ¿Qué es esto? Ambas cosas, y yo pondría una tercera también en la mesa. En agosto, a mediados de este año, creo que en agosto se firmó la reforma energética en México, con la cual pues prácticamente Estados Unidos, de pasar a ser un importador de petróleo, ahora pasa a ser dueño del petróleo. Y eso está beneficiando mucho al mercado norteamericano, que se abastece ahora ya de manera constitucional del petróleo mexicano.
y eso pues les ha favorecido mucho los precios de la gasolina y demás, mientras en México cada mes se va aumentando el precio de la gasolina y ya este año ha llegado a un precio exorbitante, mientras en Estados Unidos es más barata, en México cada vez es más cara, porque ahora nosotros compramos gasolina, importamos nuestro propio petróleo, para que mejor me entiendan. Sí. Interesantísimo. Ahora, en cuanto a la nueva orden mundial, que me acuerdo como ahí por el año 91, que creo que fue la primera vez que yo escuché de esa frase de nuestro presidente George H. Bush, ¿no? Que él puso esa frase que íbamos a entrar y a crear como nación, o me imagino que ellos como líderes, una nueva orden mundial. ¿Qué significa, Félix, esto para nosotros como ciudadanos de Estados Unidos? En este caso, tú, yo sé que estás en México, pero como ciudadanos del planeta, ¿qué significa una creación de un nuevo orden? Pues sí, bien lo mencionas, fue George Bush padre quien por primera vez lo menciona a nivel público, al menos en aquel gran discurso que precede a la invasión de Irak, a la tormenta del desierto, en donde, bueno, el nuevo orden mundial básicamente no es algo nuevo. El nuevo orden mundial implica tener un gobierno en todo el mundo, implica tener una sola moneda, un solo ejército y fuerza pública y una sola religión, básicamente. Es el sueño erótico de cualquier cultura imperialista desde que el mundo existe. O sea, en realidad no es nada nuevo. Sin embargo, a partir del 91, recuerda que 2 años antes caía el muro de Berlín. 2 años antes ganaba, y entre comillas ganaba, la Guerra Fría el capitalismo, venciendo al comunismo. Ambos creación de las mismas personas que crearon la Reserva Federal, por cierto. Y pues a partir de ese momento comienza el fenómeno de la globalización, en donde en el mundo iban a desaparecer las fronteras, al menos comerciales y económicas y financieras, para poder ir poco a poco dando paso hacia este gobierno mundial. Sería mucho más fácil tomar las decisiones desde una sola cabeza. Para ello se venía preparando desde mucho antes. Recordemos, la creación de la ONU es algo muy parecido. Quizás desde la ONU también se han tomado muchas decisiones y se han fraguado muchas guerras e invasiones que han favorecido la creación de este gobierno universal. Pero hoy lo vemos más cerca que nunca, porque a partir de aquel discurso de George Bush, comienza el mundo a hacerse pequeñito. Y cuando antes no solamente teníamos identidad y nacionalismo y demás, ahora pues prácticamente ha desaparecido absolutamente todo. Yo recuerdo, tengo 38 años, entonces cuando yo era niño, pues yo nací con el mundo dividido, ¿verdad? Hasta eran el mundo, la época de la Guerra Fría. Y las personas teníamos por nuestro país y por la ciudad en la que vivíamos una propia identidad, una manera de hablar, música que escuchábamos, una manera de vestir, etcétera. Sí. Pero a partir del 91 y concretamente del 94, pues se empieza todo esto a evaporar, y hoy es tan común que una persona en Tokio, otra en Sydney, otra en Buenos Aires y otra en Nueva York, escuchen la misma música, vean las mismas películas, se comporten de la misma manera, vean las mismas series de televisión, etcétera. Y todo esto obedece también a la parte ideológica, no solo a la económica del nuevo orden mundial, sino a la ideológica. Poco a poco han ido estandarizando a las personas, sobre todo a partir de la década de los 80, cuando surge el pop y todo esto que comienza a ser mucho más digerido, y empiezan a fabricar personas o individuos serializados, individuos en serie, como si fueran saliendo de una máquina para hacer tortillas. Sí. Y todos son iguales y con la misma identidad prácticamente, ¿no? Entonces ahora es mucho más fácil gobernar a personas que tienen los mismos gustos, los mismos intereses, que piensan de la misma manera. Es mucho más fácil gobernar a un rebaño de ovejas iguales que de ovejas que vienen de distintas praderas, ¿no? Félix, déjame interrumpirte por un momento. En unos minutitos vamos a tomar un descanso, pero quiero hacer mención de esto. Fíjate que como hispano me he dado cuenta, y es lamentable, y es mi opinión, que la mayoría de las personas a quien yo conozco
¿ok? Inclusive aquí en el sur de California, tú le preguntas a cualquier persona qué es el nuevo orden mundial, no tiene ninguna idea. Lo peor del caso es que no solo no tienen ninguna idea, es que no les importa. Están más interesados en quién estuvo caminando en la alfombra roja, o están más interesados en lo que pasó con algún artista, o cuántas llamadas tengo que hacer para votar para mi mejor artista, etcétera. Nos importan más los reality shows, nos importan más, híjole, ahí ponle, son infinidad de cosas que nos importan más que el saber de lo que nos sucede en nuestro diario caminar en nuestro país, porque esto del nuevo orden mundial es exactamente como menciona la frase, mundial. No es solo en otro país donde no me va a afectar a mí, sino que es a donde quiera que uno esté y en todos los países del mundo. Por ende, es algo que deberíamos estar interesados en enterarnos. Así que, Félix, mantente ahí un momentito. Ahora sí voy a dar los números de teléfono 1-866-526-9026, 1-866-526-9026, cuando regresemos aquí con Félix Omampera. XCWW, transmitiendo desde las playas de Rosarito, Baja California, México, 690 AM. Regresamos aquí con Noche de Impacto, aquí su servidor Mario Toscano. Estaba viendo en el corte una pequeña noticia, una pequeña nota. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas máquinas que vendían cigarrillos y que ahora hay esas máquinas que venden dulces, papitas, etcétera? Yes. Bueno, las nuevas máquinas del futuro están aquí. Y estas máquinas ahora podrán rastrear y hacer una investigación de todo acerca de la persona que está comprando en esa máquina. Y la manera que se compra es con la retina o con la forma de la cara, porque estas máquinas tienen una cámara. Y lo que hacen es que no solo toman foto o un scan del rostro de la persona, sino es que comparten el gusto o de lo que compró la persona y lo comparten a quien ellos quieran, ¿no? Ya sea la dieta de la persona o el récord médico o el archivo médico o la edad de la persona, etcétera, cantidad de información incluyendo números de teléfono, tarjetas de crédito o lo que se use para hacer la compra. Esto me huele, Félix, a algo que tiene que ver con la nueva orden mundial, ¿qué no crees? Sí, por supuesto. A mí me suena a la novela de nombre 1984, escrita por un tipo llamado George Orwell, que da origen al Big Brother, a este estado vigilante, donde Orwell narraba una policía del pensamiento, en la cual se metían prácticamente hasta tus pensamientos para que no fueras disidente del sistema, porque a los disidentes les iba muy mal. Los desaparecían y los llevaban a unas torturas tremendas, pero no está nada lejos de la realidad. No solo estas máquinas, ahí tienes los celulares, ahí tienes las redes sociales, ahí tienes la conexión a internet. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que salga a la calle y que voltee hacia arriba y vea cuántas cámaras lo están observando. Sí, es más, inclusive, Félix, me acabo de dar por enterado que la compañía Samsung, ¿no? Que es una compañía que todos conocen, que hacen los teléfonos Galaxy y hacen las televisiones. Esta compañía se les ha declasificado un documento donde ellos graban, o sea que digamos que ustedes han comprado una televisión Samsung últimamente, ¿no? El último modelo de esta televisión Samsung. Tienen micrófonos integrados donde la compañía graba sus conversaciones en su hogar, en privado, y vende esa información. ¿A quién la vende? Solo ellos sabrán. Así como Google, que vende su información también, de su correo electrónico, el teléfono, etcétera. ¿Qué te parece de esto, Félix? Terrible, porque ya no existe la privacidad. Ya no tenemos privacidad, y mira, ya ni siquiera por cuestiones personales, sino por nuestra propia seguridad. Ahora resulta que pues las personas que no estén de acuerdo con el sistema,
Ahora resulta que aquellas personas que el Estado por alguna razón o circunstancia considere como un peligro, pues inmediatamente sabrán en dónde se encuentra. Porque bueno, pues ahora las tarjetas de crédito y algunas tarjetas de identificación personal en algunos países cuentan con un chip y en ese chip se almacena toda su información. Hay un proyecto de poner ese chip dentro del cuerpo humano como parte del nuevo orden mundial, pero están empezando por hacerlo en tarjetas que necesitemos para realizar trámites gubernamentales, para pagar el transporte público, para hacer movimientos bancarios. Entonces, como la necesitas todo el tiempo, todo el mundo, bueno, vamos, estas instituciones supuestamente de seguridad pública, pero que en realidad son de vigilancia para regular el sistema, pues saben perfectamente bien en dónde estás, en dónde te encuentras y no te le puedes esconder porque prácticamente vas a necesitar esas tarjetitas y esos chips hasta para respirar. Inclusive aquí en Estados Unidos, en el programa de nuestro querido presidente, de Obama, el famoso llamado Obamacare, hay una sección que si se esperan para el próximo programa, el siguiente lunes, les comentaré exactamente dónde se encuentra, donde menciona la necesidad de poner estos microchips en el cuerpo de las personas y se me hace una invasión increíble de privacidad a lo mínimo. Hay gente que dice, pues el que nada debe, nada teme, pero de todas maneras, eso no quiere decir que voy a vivir en una casa de cristal y mostrando todo lo que yo tengo en mi casa. Es que es un atentado a los derechos humanos absolutamente por donde lo veas. Y el Papa Francisco ha avalado eso del chip, por cierto. Y además ya hay lugares en Italia, en Nigeria y en algunos otros lugares, incluso ha habido reportes que en algunos lugares en México, por supuesto rurales, han llegado a ofrecer ya a las personas poner el chip. En algunos lugares de Europa ya es también constitucional poner a todos los niños que nacen el chip. Y parte de la propaganda para empezar a familiarizar a las personas con esta aberración a los derechos humanos, empezó a vender el chip como pónselo a tus mascotas por si se te pierden sabrás en dónde está, o pónselo a las personas mayores que padezcan Alzheimer porque si se pierden sabrás en dónde están. Pues sí, todo eso suena maravilloso, pero no es más que la zanahoria que ponen delante del ganado. La verdad es que es algo muy peligroso y no deberíamos permitir que eso sucediera, porque es de verdad un atentado a nuestros derechos humanos. Félix, hay un monumento aquí en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Yo sé que me imagino que ya sabes cuál me refiero. Se llaman The Georgia Guidestones, ¿no? Es una guía. Sí. Y hay inscritos en estas, son como unas piedras, ¿no? 3 piedras, algo así. Y se inscribe un programa o un guía o un guión o un bosquejo de lo que quieren para la humanidad. Y es interesante que si usted lo busca en el internet, Georgia Guidestones, o sea, las piedras de guía, ¿no? de Georgia, menciona que para tener una sociedad perfecta, no debe de haber en el mundo entero más que 500 millones de habitantes. ¿Sí conoces de lo que hablo? Cierto. Y un famoso multimillonario norteamericano de nombre David Rockefeller tiene un proyecto eugenésico en el cual, pues él con su fundación y junto con otras fundaciones como la de Bill Gates y su esposa, pues se la han pasado inventando todo tipo de vacunas, virus y una serie de cosas que poco a poco piensan ir disminuyendo la población. 7,000 millones de personas en una era, y esto es algo que quiero recalcar mucho, en un momento histórico en el cual se empieza a despertar a la conciencia y las personas empiezan a darse cuenta de la Matrix y empiezan a darse cuenta del teatro y de la gran mentira en la que hemos vivido, donde la historia no es la que nos contaron, donde las religiones pues no nos contaron el verdadero
sentido y origen de nuestro espíritu, en donde nadie nos dijo quiénes realmente somos y no hemos tomado conciencia de nosotros mismos. Pues en esta época histórica empezamos a descubrirlo y empezamos a darnos cuenta de nuestro gran potencial y de que nos han visto la cara desde que llegamos a la Tierra. Pues 7,000 millones de personas despiertas sería pues. Félix, creo que estamos teniendo problema con la conexión. Dame un momentito en lo que vemos qué es lo que pasa. El teléfono aquí al estudio es 1-866-526-9026. Échenos una llamadita si usted tiene una pregunta para Félix acerca del nuevo orden mundial. El número de teléfono nuevamente es 1-866-526-9026. Y me puse a pensar en algo muy importante que dijiste, Félix, y es el asunto de cómo es que nos dan algo, nos están dando como una zanahoria enfrente de la vaca, ¿no? Por decir, o del caballo, y siempre vamos a corretear algo que nunca vamos a alcanzar y que es una farsa. Y se me hace bien interesante cómo es, especialmente nosotros como hispanos, que creemos en una mentira a veces. Y nos da la televisión cantidad de cosas que nosotros podemos ver que nos quitan la atención de lo que en realidad importa. Y se me hace muy, muy interesante que nosotros preferimos ver programas de cualquier cosa. Ahora, con esto no estoy diciendo, pues solo dedícate a ver noticias, porque eso es tonto también. Si solo viéramos noticias y malas noticias, pues nos vamos a ver y vamos a tener un día muy, muy desagradable, claro. Porque si se ponen a pensar, todo lo que hay en las noticias son malas noticias. ¿Qué no es interesante que cuando prendemos las noticias, nos sentamos, la primer noticia del día nunca es la mejor? Siempre es lo peor de lo peor. El derramamiento de sangre, cuántos hay que desaparecieron, que la presidencia, que nos están robando, etcétera. Nunca vamos a empezar el día con una noticia buena. 1-866-526-9026 para hablar con Félix, hacer una pregunta. Aquí tenemos una pregunta desde Tijuana, que es para Félix. La pregunta es, ¿qué tienen que hacer? Y es de parte de David en Tijuana. ¿Qué tienen que hacer los mexicanos para que bajen el precio de la gasolina y se mantengan en precios bajos? A ver, Félix, ¿estás con nosotros? A ver, espérame un momentito que vamos a ver. Okay. Aquí tenemos a Félix. ¿Qué tienen que hacer los mexicanos para que bajen los precios de la gasolina y se mantengan bajos? Pues me gustaría decirle a David que aproveche el 12 de diciembre y rece. A ver, ¿por qué? Cuéntanos. ¿Qué es lo que sabe Félix que no sabemos? No, yo creo que es lo que sabemos todos. Difícilmente van a bajar. Si la economía sigue como está, si las decisiones que ha tomado el Estado siguen como están, no solo no van a bajar, van a subir. Estamos en la antesala de una gran crisis a nivel mundial. Así es que todos los que empiecen con sus regalos navideños y endeudarse con sus tarjetas de crédito y demás en esta época, piensen que el año que entra va a ser un año muy, muy, muy complicado para la economía del mundo. El sostén, el pilar de la economía en el mundo se llamaba Estados Unidos y se cayeron esos pilares. No lo han dicho en la televisión, no lo dicen las noticias, porque precisamente quienes tiraron esos pilares son los dueños de los medios de comunicación y por supuesto todavía no quieren alarmar, pero Félix, todo anda bien en la televisión. Estamos viendo los premios de lo nuestro, y premios esto y premios el otro, y todo es una felicidad, y hay rositas volando en el aire, y no nos afecta nada. Y mira, o sea, lo que me estás diciendo es que no es como nos están pintando el escenario. Sí, por supuesto.
No es como nos lo están pintando, porque parte del negocio es ese, ¿no? Y sí, parte también de lo importante, pues es llenar la cabeza de las personas de esas cosas que son completamente superfluas, artificiales e intrascendentes, y evitar que realmente se pongan frente a lo que estamos hablando nosotros. Pero como tú dijiste al principio, Mario, pues no me crean nada. La información siempre ha estado ahí, enfrente de nosotros. Nada más es cuestión de que dejemos de prestarle atención a las cosas estúpidas que solo nos distraen y nos pongamos realmente a atender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y me gustaría apuntar a algo muy puntual. Si se llama nuevo orden mundial, la palabra clave aquí es orden. El orden precede, más bien, el orden será producto del caos. Lo que hay antes del orden es caos. ¿Sí? Pues si no conociéramos el caos, no habría orden. Entonces, lo caótico ya lo estamos viendo ahora. Empieza, sobre todo en países como México, en donde, pues, la verdad es que para donde voltees o hay un tiradero. Entonces, el caos implica no solo la instauración o la implantación o la imposición de un gobierno mundial, tiene que haber tal caos, y este es el plan que tienen estas personas, tiene que haber tal caos que las personas griten que necesitan que las cosas cambien. Exacto, como un tipo de salvador. Félix, dame un momentito. Tenemos a Magno de aquí en Los Ángeles que quiere hacer un comentario, una pregunta. Magno, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí en Noche de Impacto con Félix Sompanera? Buenas noches a los dos ahí que están en línea. No sé si entendí bien al señor cuando expuso que debido al último convenio entre Estados Unidos y México, él da a entender como que Estados Unidos es el dueño del petróleo mexicano, por eso bajó acá el precio de la gasolina, pero lo que yo he escuchado es que eso se debe a que el gobierno de Estados Unidos decidió producir más petróleo acá por la zona de Alaska. Entonces, eso ha originado que haya más producción y eso ha influenciado para que pueda bajar el precio de la gasolina. A ver, Félix, ¿oíste bien la pregunta? No alcancé a escuchar. Si me pudieras ayudar, Mario, por favor. A ver, vamos a ver, Magno, vamos a ver si se puede escuchar un poquito más claro. Vuelve a hacer tu comentario, por favor. Ya, voy a hablar un poco más fuerte, a ver. Lo que yo entiendo, el precio de la gasolina que bajó en Estados Unidos porque Estados Unidos decidió producir más petróleo, han abierto más pozos. No necesariamente que por el convenio que ha hecho con México y que usted da a entender como que Estados Unidos es dueño del petróleo mexicano. Ok, entonces, ¿sí escuchaste de ahí, Félix? No, nada. Ok, nada, Félix, Mario. básicamente que diste a entender de que es como que Estados Unidos es el dueño también del petróleo mexicano y que no es así. ¿Podrías dar más luz a eso, por favor? Pues sí, claro, en realidad, entonces, ¿de quién es? Porque de México no. Y entonces, ¿para quién se firmaron estas reformas energéticas? Que no solo el petróleo, recordemos también el gas y la electricidad, que antes era obligación del Estado proveerla, y pues ahora ¿de quién? Pues vienen las compañías extranjeras, de las manos de los mismos de siempre, y van a hacer su agosto. Rusia está haciendo lo propio en Medio Oriente y también en sus propios yacimientos, y Estados Unidos cada vez se ve más desprotegido. Entonces, pues, recordemos que México ya no se llama México. Bueno, se sigue llamando México, pero ya no es México. Ahora vivimos en una región que se llama Norteamérica, que se gobierna desde Washington. Y en Washington, bueno, pues en realidad se gobierna desde Tel Aviv, desde Israel. Entonces, pues, soberanía nacional, soberanía económica, soberanía alimentaria, pues todo eso ya es parte de los libros de historia. En realidad sabemos que el petróleo mexicano pues, nunca fue de México y ahora menos. A ver, Magno, no sé si escuchaste ahora eso. Ahora entiendo, gracias por aclararlo. Ahora ya entiendo su punto de vista de él. En eso sí estoy de acuerdo, porque lamentablemente cuando uno analiza más profundo, la realidad es otra.
Y es cierto, en eso sí, ahora sí entiendo lo que realmente él quiso decir inicialmente. Perfecto. Mira, yo tenía entendido que hay una familia muy famosa en el país. Y gracias, Magno, por la llamada. Un saludo muy fuerte para usted y para la familia y felices fiestas. Gracias. Félix, yo tenía entendido que hay una familia muy, muy conocida en una nación donde se habla inglés por apellido Rothschild. Y que esta familia básicamente es la familia, no solo es la familia que tiene más dinero en todo el planeta, sino que es básicamente entre esta familia y algunas otras 2 o 3 son las dueñas del mundo y son las que dictan lo que pasan en el planeta. ¿Es cierto? Sí, como tú bien dices, es quizás la más grande y representativa, sobre todo porque tienen mucho poder desde por ahí de los 1700 y feria. Son dueños del dinero del Imperio Británico, ellos lo construyen y después construyen también el Imperio norteamericano, y bueno, pues ahora están dejando, como todo tiene una vigencia, la vigencia de Estados Unidos ya llegó a su fin, y ahora, bueno, pues están encubrando a este grupo al que le están apostando mucho, que es el llamado grupo BRICS, que compone a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica. Bueno, Félix, mira, déjame te interrumpo. Definitivamente, como mencionamos en el descanso, es un programa que nos lleva a mucho, mucho más. ¿Qué tal si vamos a ver si puedes para la semana que viene y terminamos esta entrevista? Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros en tu programa Noche de Impacto. No sé si quieres mandar algún saludo a alguien por allá. Pues a la audiencia, a ti, Mario, gracias, felicidades por el espacio, gracias por permitirme expresar mi opinión en él. Saludos a toda la comunidad hispana y latina de Estados Unidos, en el norte del país, y a quienes nos escuchan en otros lugares del mundo también. Muchas gracias, Mario. Félix, y antes de que te vayas, nomás dinos rápidamente, como en un minuto, ¿a dónde crees que nos va a llevar esto del nuevo orden mundial, lo final? ¿O es muy largo y prefieres que lo hagamos para la semana que viene? Es muy largo. Va a haber un periodo de caos y un periodo muy complejo, pero al final la luz se impondrá sobre la oscuridad. Perfecto. Esto ha sido Félix Ompanera y lo podemos encontrar. Félix, da tu información antes de irnos. www.ompanera.net, Ompanera con H, ahí es mi página web y mi blog. Me pueden encontrar en Facebook como Félix Ompanera V de Velázquez. Y bueno, pues ahí están todos mis puntos de contacto en esas 2 vías. Gracias, esperamos tener a Félix aquí la semana que viene. Esto es obviamente Noche de Impacto. Les aconsejo, les motivo y les animo a que investiguen todo lo que ustedes escuchan, ven y leen. Hagan la tarea, que es lo más importante, para que ustedes mismos se den cuenta que si lo que están viendo, leyendo o escuchando es verdad. Como siempre, aquí su servidor Mario Toscano en Noche de Impacto. Hasta el próximo lunes.